Es para mí nuevamente una bendición poder llegar a cada uno de ustedes a través de las redes sociales, aquellos que nos siguen. It's a pleasure again to appear before you here through social media and to all those that follow us. Dios es bueno God is good. y siempre miramos su mano y su misericordia. And we always see His mercy. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, And to all the people that follow us through social media, a aquellas personas que a través de YouTube también nos siguen, and those that follow us on YouTube, Facebook, on Facebook. agradeciéndoles inmensamente porque han hecho que estos mensajes sigan llegando más y más cada día a más personas. And just thanking you because each of these messages reaches more and more people. Es una bendición grande It's a big blessing que nosotros Dios nos dé esta oportunidad de compartir la palabra de Dios por ustedes. for God to give us the privilege to share this word with Les you. quería una vez más anunciar que la próxima semana vamos a estar en la Ciudad Victoria, Tamaulipas, And next week we're going to be in Ciudad Victoria, Tamaulipas, dando una conferencia para pastores y líderes. giving a conference there for pastors and for leaders. Y luego estaremos comenzando el día jueves con el seminario Desatando Ataduras. And then we'll be starting the clinic of the breaking of bonds. Y el día viernes a las 10 de la mañana estaremos dando la conferencia para pastores. And then on that Friday we'll be giving a conference for pastors. Y en la noche continuamos con la clínica del alma Desatando Ataduras. And then we continue with Clínica del Alma, breaking of bondages. Y luego el sábado estaremos otra vez a las 10 de la mañana para los pastores. Then on Saturday we have the pastors as well. Y a la tarde tenemos un banquete, 30 años de aniversario de la iglesia. And then we have a 30-year banquet anniversary. Y la celebración que tienen los hermanos, agradeciendo a Dios por esa bendición que les ha permitido 30 años de ministerio. And thanking the Lord for those 30 years of ministry that they've had. Y también agradecerle a Dios porque nos da el privilegio de visitarles y estar con ellos. Y sé que algunos pastores de la cobertura nuestra estarán viajando desde Celaya para la Ciudad Victoria. And we just want to take time to say, we're thankful that a lot of the pastors who are also, as a part of our ministry, are traveling from Celaya, Mexico, all the way to Ciudad Tamaulipas. Y otros pastores que también estarán con nosotros ellos son los que nos trabajan con las redes sociales, que nos ayudan con las redes sociales. And those there that help us through social media. El pastor Samuel y su esposa. And Pastor Samuel and his wife. Así que oramos por ellos por su viaje. So we pray for their safe Y travels que el as they Señor travel les as provea well. todo lo necesario. And that the Lord cover everything necessary for them. El día de hoy quiero compartir una palabra. Today I want to share a word with you. Dios ha estado trabajando conmigo en ello. God has been working with me through it all. De cómo las cosas de Dios no son tan fáciles. How the things of God are just not that easy. Desde el comienzo de la nación de Israel, From the beginning of the nation of Israel, ha habido una resistencia de parte del gobierno de las tinieblas a no querer que esto prospere. there has been a resistance from the governor of darkness to not allow this to happen. Para algunos de nosotros sabemos que la nación de Israel comenzó con el llamamiento de Abraham. We know that for many of us, the beginning of Israel began with Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, de la tierra de Irak, para formar esta nación. And he came from the nation which is now Iraq there to form this nation. Luego de que Abraham se movió a ese territorio, Then he moved to that territory. Dios le dio un hijo que fue el hijo de la promesa, Isaac. God gave him a son of the promise, which we know as Isaac. Y de ese hijo nacieron dos hijos, And then from there, 2 sons were born. que fue Esaú That was Esau y Jacob. and Jacob. Y uno eran cuates. And they were twins. Y uno se le colgó al otro del pie y venía jalándolo cuando nació. And one of them grabbed the leg of the other one as he was being born. Si te vas a ir, yo no me quedo. He's like, if you're getting out of here, I'm coming with you. Y se salió de ahí. And he got out of there. Desde entonces ha habido una rivalidad, fue una rivalidad tremenda entre los dos hermanos. And this caused a great rivalry between those two brothers. Sabemos que Jacob era un hombre que le gustaba estar en casa, le gustaba cocinar. We know that Jacob liked to be in the house and he would cook. Y sabemos que un día llega Esaú con tanta hambre de cacería, no había logrado cazar nada. And one day his brother Esau was hunting and he wasn't able to catch anything. He was very hungry. Y cuando llega el hombre y le dice, oye, ¿tienes algo de comer? And when he gets there, he asks his brother, hey, you got something to eat? Sí, tengo unas lentejas deliciosas. I got some delicious lentils.
¿Tú quieres? You want them? Sí, claro, yo quiero, tengo hambre. Of course I want them. No te las voy a regalar. But I'm not just going to give it to you. Si quieres comer, If you want to eat this, me tienes que dar su primogenitura. you have to give me the blessing that you get as being the firstborn. Porque el que quería nacer primero era Jacob. Because he wanted to be born first. Pero al otro se vino primero. But the other one was born La first. distancia era muy pequeñita entre segundos, We're ¿verdad? talking a very small difference Pero- of time. El primero tenía la primogenitura. But the first one had the blessing of being firstborn. Así que algunos dicen que se le robó la You primogenitura, know, and some people will say that he stole that. pero yo no digo que se la robó. But I'm not saying he stole it from his brother. Yo creo que él era un buen negociante. I think he was a businessman. Por eso los judíos han prosperado en todas partes, I think that's why the Jewish men are pretty good business porque desde people. ahí probó que tenía poder para negociar. Because there he proved that he had the Y ability to por un negotiate. plato de lentejas And for just a bowl of lentils, compró la primogenitura. you know, he was able to trade that for the Pero blessing of being eso firstborn. produjo un enojo terrible en su hermano. That caused a really big anger in his brother. Y luego, no solamente eso, But not just that. sino que para recibir la bendición del papá, But to actually Exact- receive the blessing from his brother, from la his dad, mamá se ingenió un plan the mom invented this plan. y le había dicho a su hijo que le gustaba la cacería que fuera a cazar y le trajera un animalito para comer That, you know, like, they like to go grab an animal to bring to eat, y para darle la bendición, and then to receive the blessing. porque ya iba a morir. Because his dad was going to pass Estamos away. hablando de Isaac. We're talking about Isaac, his father. Mientras él iba a cazar, So when he went hunting, su hermanito Jacob his little brother, Jacob, le dijo a la mamá, venga, hagamos un plan. he told his mom, hey, let's make a Y plan. preparó una estrategia And they prepared a strategy. y le puso una piel de animal en los brazos porque Jacob era muy velludo, You know, and so he put some animal skin or like a fur on his arms Esaú era muy velludo. because his brother was very hairy. Entonces Jacob llegó y le llevó la comida a su papá que le preparó And so Jacob then took the food to his father that he had prepared. y esa sí se robó la bendición. And here he stole the blessing. Y entonces a Isaac le dio la bendición a Jacob. And so Isaac ended up giving the blessing to Jacob. Y apenas murió su padre, And as soon as the father died, persiguió a su hermano para matarlo. his brother Esau Y constantly él tuvo chased que him to kill caminar him. y correr para llegar hasta donde estaba el tío Labán. And he had to go all the way to where his brother was, Laban, Y ahí his estuvo uncle. Labán. Y ahí estuvo por espacio de 20 años. And he was there for 20 years with his uncle. Y el tío también lo engañó. And the uncle also Y la tricked him. historia es impresionante de cómo Jacob se las arregló And it's interesting to follow Jacob's story of how he worked his way through these para different things negociar to negotiate, y para lograr que su trabajo prosperara. to allow his work to prosper. Aunque su suegro le robó como 10 veces el salario. Even though his father-in-law stole probably 10 times his salary. Y luego le pidió que le diera una muchacha bonita que tenía su hija, And then he asked for the daughter, que era una prima hermana. who was the firstborn. No, prima hermana. Oh, it was a cousin. Y le dijo, sí te la doy, And he said, I will give you her, pero me tienes que trabajar 7 años gratis. but you need to work for me for 7 years for free. Yo creo que si esta fecha nos pusieran esas pretendencias, quién sabe cómo la haríamos, ¿verdad? I think if this was a requirement today, we wonder how many people would actually get married. Que nos dijeran, bueno, And they would say, okay, si quieres casarse, you want to get married, tienes que trabajar 7 años. you got to work for 7 years. Y la triste noticia es que Raquel era muy bonita And the sad thing was that Rachel was very beautiful. y Lea pues no era tan fea. And Leah, she was okay. Pero cuando cumplieron los 7 años, But when 7 years were passed, cuando él llegó a pedir a su esposa, when he went to go find his wife, no le dieron a Raquel, they didn't give him Rachel. le dieron la fea, le dieron a Lea. They gave her Leah, the older daughter. Y ahí sucedió que él le dijo, pero no es justo, yo trabajé por la mayor y usted me dio la menor. He said, you know, I worked for one of them and you gave me this other one. Hay una broma en el que decimos que cuál fue el peor músico de la Biblia You know, there's what's the worst musician in the Bible? That's a Spanish joke. y dice que fue Labán. Dice, ¿por qué? Porque He said it was Laban. le pidieron la mayor y dio la menor. You know, because they asked for the law major and they Y gave the law algunos sí minor. entienden la broma, ¿verdad? And some Otros no. understand the major and minor from Pero ¿qué music. sucede con todo esto? So what happens with all of this? Que le digo, bueno, yo te recibo la fe, digo a Lea, pero
quiero a Raquel. He's like, okay, well, I'll receive Pues her, me but tienes I que want Rachel. trabajar otros 7 años. Well, then you need to work another 7 years. En realidad trabajó por 14 años. So in reality, he worked 14 years for the wife he For actually Rachel. wanted, for Rachel. Y finalmente se casó con And he got ella. married. Y tuvo un hijo He con had a son Raquel with Rachel, que se llamó José. who was Joseph. Y después tuvo otro hijo And he had another son, que se llamó Benjamín. who was Benjamin. Cuando ella estaba teniendo a Benjamín, When she was having Benjamin, la Biblia dice que su alma se salió de su cuerpo she felt that the soul left her y body, Raquel murió. and Rachel died. Y José, que es su hermanito, Joseph and Benjamin, era hijo de Raquel. you know, were the Así children que of Raquel Rachel. solamente tuvo 2 hijos, So Rachel only had 2 que children, Benjamín Benjamin y José. and Joseph. Y Lea tenía 10. And the other one had Y es 10. interesante que para comenzar una nación, So to begin a nation, yo necesita 12 personas. God needed 12 people, Y ahí tenía los 12. and these were the 12. Cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Colombia When Gonzalo Jimenez went to y Colombia, fundó la ciudad de Bogotá, and he founded the city of Bogota, fundó la ciudad con 12 casas. you know, he started it with 12 houses. Y siempre ha sido una historia el número 12 para formar una nación o formar una ciudad o formar una ciudad como la que hizo Gonzalo Jiménez de Quesada. You know, so that number 12 has been something significant in starting Pero nations. lo interesante de todo este relato But the interesting aspect of all of this es que José is that Joseph, es el personaje del que vamos a enfatizarnos ahora. the person who we're going to focus on today. José fue algo espectacular. Joseph was somebody spectacular. Él sufrió una de las tragedias más grandes de su vida. He suffered a grave travesty in his life. Fue que quedó huérfano. You know, he's an orphan. Su mamá murió. His mom died. La primera tragedia de José The first es tragedy que su mamá muere. is that his mom died. Entonces, algo Dios tenía en la vida de Jacob, porque él miraba algo en su hijo José. Because Jacob saw something in his son Joseph. Y a veces los hombres de Dios a veces no nos entienden Sometimes people don't understand the men of God porque ellos ven algo que otras personas no ven. because they may see things differently than someone else. Él miraba que su hijo tenía un llamado muy poderoso de parte de Dios, He saw that his son had a great pero calling from no lo God, entendía en el momento. but he didn't understand at that moment. Pero en el tiempo para consolarlo y quizás se encariñó demasiado con su hijo José, But you know, in that moment, he got really close to Joseph. le hizo una túnica He made muy him hermosa de diversos He made colores. him a beautiful tunic of many colors. Y José pues se sentía el preferido y fue el preferido de él. And Joseph then, you know, felt like the favorite. Y eso, aquí comenzó la historia de rivalidad entre sus hermanos. And then here we see the rivalry with the brothers. Así que aquí comienza una historia trágica. Here we see a tragic story. Parece una novela extraordinaria con Mira. todos los eventos que sucedieron. It plays out kind of like a soap La opera. túnica de José provocó la ira y el celo de sus hermanos. So Joseph, his tunic, his brothers were wrathful against him. Ahora, ¿qué simboliza la túnica de José? So what does that tunic of many colors El actually padre de symbolize? José, Jacob, también llamado Israel, You know, the father Joseph, Jacob, also called Israel, le favoreció y le dio a José la túnica como un regalo. he gave Joseph this tunic as a gift. Como resultado, And as a result, y fue enviado a sus hermanos a quienes vieron la túnica especial como una indignación de que José asumiría el liderazgo de la familia. you know, and the brothers, when they looked at that, they saw as it was some sort of indignation, and that they assumed that he was the leader of the family. Aquí comienza la rivalidad entre los hermanos. So the brothers became very jealous. José sacó el máximo provecho de estas situaciones que eran realmente malas. And Joseph took advantage of these things that were really Porque bad. la Biblia dice que el que ama a Dios, Because the Bible says that he that loves todas God, las cosas le ayudan a bien. all things work together for Esto es good. conforme al propósito de Dios, son llamados, a los This llamados. is what they're called to. This is those Y that are aquí called. vamos a ver cómo el plan de Dios se fue gestando a través de las circunstancias difíciles que vivió José. And then we see the plans that God went through with Joseph. Sabemos que quedó huérfano. We know that he was made an No, orphan. sabemos que su papá lo quería demasiado. We know that his father loved him. Lo obsesionó. He obsessed with him. Lo consintió demasiado. You know, he really like babied him. Pero, ¿qué sucedió después? But what happened? Vamos a ver. We're going to see. Así que José recibe un regalo hermoso de parte de su padre. So Joseph receives a really nice gift from his dad. Le da esa hermosa túnica. He gets that beautiful tunic.
Y eso lo hacía ver diferente de todos sus hermanos. And it made him look different. Eso notó la preferencia que tenía Jacob por su hijo. This showed the preference that the father had for him. Y desde ya se miraba como un príncipe, ¿verdad? And he looked like a prince there, right? Soñó, y luego comienza José a soñar sueños de parte de Dios. So then Joseph started to have dreams from God. Soñó José un sueño, He dreamed something. y el problema que tuvo José fue de contárselo a sus hermanos. But the problem was that he told that dream to his A veces brothers. Dios nos da en la iglesia sueños, Sometimes God will give you a dream y in church. venimos y se lo contamos a nuestros hermanos de la iglesia, And we come and tell the brothers y here en in lugar de church. aplaudirnos y decir, oye, qué tremendo, Dios va a hacer cosas grandes contigo, And instead of applauding the brethren for saying, applauding se them, saying, levanta un great, enojo, un celo y una rivalidad. then an anger arises or a rivalry can Así develop. que yo les recomiendo que si Dios te da un sueño ministerial, So I recommend if God gives you a ministerial dream, no se lo comparta a tus hermanos, don't share that with your brothers. porque va a haber rivalidad. There will be a rival. ¿Acaso quién es este? You know, who's this guy? ¿Acaso cómo Dios lo va a usar mejor que a mí? How's God going to use him instead of me? Comienza a haber un poco de celo. And there becomes some jealousy. Así que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. So Joseph dreamed something and Y he told his por ese brothers. sueño ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. And then they began to hate him even more because of this dream. Imagínense una túnica de diversos colores Imagine a tunic of beautiful y ahora un colors sueño que Dios le da a José. and a dream that God gives him. En el mejor de los casos, In the best case scenario here, José mostró una gran falta de tacto. Joseph maybe didn't use enough tact when he shared this. Seguramente él sabía lo mucho que sus hermanos lo odiaban. He probably knew that his brothers didn't like Y him. mucho más ahora a oír su sueño, And even more so after hearing this dream, donde él estaba por encima de ellos. where he was like raised above them. Así que vamos a narrar el sueño. So we're going to talk about En this dream. Génesis 37, 5 al And it's 8. in Genesis 37, 5 to 8. El primer sueño de José. The first dream of Joseph. Y soñó José un sueño And Joseph dreamed a y dream, lo contó a sus hermanos. and he told his brothers. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. And they hated him even more. Y les dijo, And he told them, oí ahora este sueño que he soñado. listen to this dream that I had. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. And it says that we were here in the middle of the camp. Atábamos manojos. We were bound up, all rounded up. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. You know, he said, and through that, in that group, I raised up and I got up. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. And you guys were around me, and you inclined yourself towards me. Y You le brought your knees towards me. respondieron sus hermanos, And his brothers heard this. ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? So we're going to bow to you, and you're going to rule over us? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. And they hated him even more because of his dreams and his words. ¿Qué levantó la ira de sus hermanos? So what made them angry? El hecho de que Dios le estaba revelando That God was a revealing to José el him plan que tenía the con God él. that he had for him, the plan that he had for him. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Will you reign above us? Los hermanos entendían perfectamente el significado del sueño. The brothers understood perfectly his Un dream. día José reinará sobre ellos y se enseñorearía sobre ellos. So one day Joseph would rise up and he would rule over them. También algo relevante de este sueño es el hecho de que se involucra manojos de trigo. You know, and the other part of this dream was that we're talking about these big bindings of wheat. En la última posición de José sobre sus hermanos, que tendría mucho que ver con la comida. Which, regarding to Joseph, it had a lot to do about food. Y aquí vemos un cuadro de lo que era el And sueño. here we see an image of kind of what the dream was about. Son las espigas de trigo You know, we see these different groupings of y los wheat. manojos que representaban esos 11 manojos, And each little grouping of y wheat el que se represented one of the levantaba brothers. derecho era el manojo de José. And then we see the one in the middle that is the one Y that los would demás represent tenían que Joseph. rendirle pleitesía, honor a José. And the rest of the wheat was bowing towards the one in the middle, which was Joseph. Y le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. And they hated him, and they couldn't Lo talk to him. agredían con palabras. You know, they yelled at him and screamed at him. Lo molestaban intensamente, 11 contra 1. 11 against 1. Imagínese, hermano, Imagine. un hombre que sufre todo lo que tiene que sufrir una persona para lograr el propósito de Dios. What a person has to suffer to actually get to the purpose Pero God ver has que for por them. medio de todas las situaciones más difíciles, Dios está con él.
But through all of those difficult situations, God El has been there. favoritismo de Jacob hacia José era una fuente obvia de conflicto en la familia. This caused a lot of conflict in the family. Y los hermanos naturalmente le aborrecían porque el padre lo favorecía. And they hated him because the dad favored him. Ahora aquí vamos con el segundo sueño. Génesis 37, 9 al 11. So then we have the second dream. Soñó aún otro sueño He dreamed another dream. y lo contó a sus hermanos diciendo: And he told his brothers, he aquí que he soñado otro sueño. I've dreamed another dream. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. And I see that the sun and the moon and 11 stars inclined themselves towards Estamos me. hablando de que la interpretación del sueño, mira hermanos, eso es muy importante para aquellos profetas o aquellos que reciben una palabra You know, profética those that receive prophetic o words aquellos que sueñan sueños. or those that have dreams. Aquí son símbolos que Dios no habla con palabras a veces, sino que te da símbolos o te da, como el caso de este sueño. God doesn't always use literal language. A lot of times it's symbolic. Or En un like caso we les used here. enseñó las espigas de trigo, You know, first we saw the groupings of wheat. aquí les enseña a 12 estrellas, Here we see 12 stars, perdón, 11 estrellas, 11 stars, el sol y la luna. the sun and the moon. El sol representa el padre, The sun is the father. la luna representa a la madre The moon was the mother. y las 12 estrellas, las 11 estrellas representan los hijos o los hermanos de José. And the 11 stars were his brothers. Entonces tú no tienes que interpretar los sueños conforme a lo que está viendo en el sueño, no a las figuras que Dios le está dando a través de los sueños. And so you have to start talking about the dreams and the symbolism behind them. Y entonces soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: So he told the brothers, I have a dream. he aquí he soñado otro sueño. I have another dream. He aquí que el sol y la luna The sun and the moon y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. and 11 stars will be inclined towards me. Y lo contó a su padre. And he told his father. Y lo contó a sus And he hermanos. told his brothers. Y su padre le reprendió. Se enojó su papá también. And his dad got mad at him. Y le dijo: And he ¿qué told- sueño es este que soñaste? What kind of dream is this that you have dreamed? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? How is it that your mother and I are going to go to our knees before you? Y sus hermanos le tenían envidia, And his brothers were jealous. mas su padre meditaba en esto. And his father meditated on this. Entonces aquí vemos el cuadro, So here we see the image, el sueño de José, the dream of Joseph. las 11 estrellas, The 11 stars, el sol the sun, y la luna. and the moon. Qué representación tan simbólica, What ¿verdad? a very symbolic representation. Cómo Dios está preparando a alguien How God is preparing someone para el futuro que tiene con la nación de Israel. for the future that he has with the nation. of Es Israel. impresionante, hermanos, cómo Dios fue trabajando con José. It's impressive how God was Porque working with todo Joseph. comienza con un sueño Because everything begins with a y dream. los sueños se hacen realidad. And the dreams are made a Cuando viene un reality. sueño de Dios, When a dream from God comes, se comienza a gestar en nosotros un aspecto de fe. it begins to grow in us an aspect Cuando of Dios faith. me dio sueños de que me iba a llevar a las naciones, When God gave me dreams that he was going to take me to yo the lo nations, comencé a ver, a visualizar, I began to visualize this, lo to see comencé a this. creer I began to believe it. y me miraba viajando a las naciones. And I saw myself traveling to the nations. Y esa fue la palabra como se ha ido cumpliendo. And that word has been fulfilling itself over Ahora la time. adversidad no endurece su carácter de José. You know, the adversity doesn't make him hard. Tiene de enemigo a su papá ahorita porque está enojado porque le contó el sueño. You know, his dad's mad at him right now because he told him the dream. Tiene la rivalidad de sus hermanos porque se enojaron por haberles contado los sueños. You know, the rivalry of his brothers because they're mad at him for what Y he aquí said en el to them. capítulo 37, capítulo 39 y capítulo 40 de Génesis, You know, and here we go in Genesis 37, 39, and 40. nos va relatando, ¿verdad? It Cómo begins telling us that story. Jacob ama y prefiere a José, How Jacob loves and prefers Joseph. cómo los hermanos lo aborrecen, How his brothers hate him. cómo José sueña que sus padres y sus hermanos se inclinan ante él. How Joseph dreams that his parents and his brothers are going Y to luego incline los towards him. hermanos de José lo venden a Egipto. And then his brothers sell him to Egypt. Y José fue vendido a Egipto para salvar a su familia. But Joseph was sold there to Llevemos save his family. en mente todos los cuadros que nos estamos viendo. So let's look at all these portraits that we're looking at. Yo creo que a veces no podemos visualizar todo lo que sucede en una persona o en un ministerio, cómo se está formando y cómo se está gestando. You know, it's difficult to put that portrait or that image to see Aquí- how God is forming these things. José es vendido por sus hermanos. So here we see Joseph is sold by No his brothers. solamente la rivalidad, las malas palabras que le decían, cómo lo insultaban, Not just the rivalry or how they gave him those bad words or they insulted him, sino que lo van a vender. but that they sold him. Lo van a
A slave. They sold him. Qué crueles, ¿verdad? Se mira este cuadro, You know, ¿verdad? this is a very cruel En image, cierta portrait. ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para a presentar las ovejas de su padre. And then they went to Shechem to show the sheep of his father. Recuerden que el nombre Jacob se cambió por Israel. Remember that the name Jacob then is used as Israel here. Israel es el patriarca Because Israel then is the patriarch de la nación de Israel. of the nation. Hubo Abraham, of Israel. Isaac y Jacob, Abram, Isaac, and Jacob. y luego sus 12 hijos para formar la nación de And their Israel. 12 children before the nation of Israel. Estamos hablando del comienzo de una gran nación So we're talking about a great nation being que formed todavía no descansa y que todavía hay rivalidad contra los enemigos que tiene. that still is in rivalry with its neighbors. Entonces Israel le dijo a José: So Israel said to Joseph, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. your brothers are there in Shechem and they're working with the sheep. Quiero que vayas a verlos. I want you to go see them. Y José le contestó: está bien. And Joseph answered, Siempre okay. que iban a ver a las ovejas, pues el muchacho llevaba toda la comida, llevaba más cosas para a sus hermanos. Every time his brothers were working with the sheep, you know, he would always cook the food or take the food to them. Así que él se preparó para ir a ver a sus hermanos. So he went there to see his brothers. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. And he told him, go see that your brothers and everything is okay, and then bring me the news. Y lo envió desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquén, un hombre le encontró caminando por el campo y le preguntó: And so he sent him to the valley of Hebron, and when Joseph was there going through Shechem, a man found him and asked him a question. ¿qué andas buscando? What are you looking for? Estoy buscando a mis hermanos, I'm looking for my brothers. contestó José. That's what Joseph answered. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Could you tell me where they are, where the sheep are grazing? Y le dijo el hombre: And he told him, se han marchado de aquí. oh, they've left here. Y le informó el hombre: les oí decir que se dirigían hasta Dotán. I heard them say that they were going to Dothan. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. So Joseph continued to look for his brothers, and he found him near Y the city como of ellos Dothan. alcanzaron a verlos de lejos, But they desde saw lejos, him from far away. antes que se acercaran, tomaron un plan para matarlo. Before he got near them, they decided to make a plan to kill him. Qué terrible es lo que pasa, ¿verdad? You Y know? se dijeron unos a And they otros: said to each other, ahí viene el soñador, there comes the dreamer. ahí viene el soñador. There's the dreamer. Vamos a acabar con ese soñador, We're going to end that porque dream. ese es el plan de Satanás, Because that's Satan's plan, destruir a los hombres de Dios. to destroy the men of God. Pero se le olvida que si Dios es con nosotros, But they forget that if God is with us, ¿quién contra nosotros? who then can come Si against Dios us? te llama If God para calls un you propósito especial, for a special purpose, el enemigo se tiene que esperar. the enemy has to wait. Recuerdo que una vez el pastor César estaba predicando en este púlpito, I remember that Pastor Cesar Castellanos después de was que le on his habían dado pulpit 5 balazos after he had been shot 5 times, y un balazo a su esposa, and his wife had been shot once. y él dijo: And he said, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumple su ministerio. the man of God is immortal until he fulfills his Así ministry. que el plan de los hermanos era acabar con el soñador. And so the plan of these brothers was to kill the dreamer. Aquí viene ese soñador. Here comes that dreamer. Ahora sí que le llegó la hora. It's his time now. Vamos a matarlo We're going to kill him. y echarlo en una cisterna. And then we're going to put him inside of a cistern. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. And then we're going to say that an animal devoured him. Y a ver en qué terminan sus sueños. And then we'll see how his dreams end up. Vamos a acabar con el soñador. We're going to kill him. Qué terrible, ¿no? It's terrible, right? Cuando Rubén escuchó esto, When Reuben heard this, Rubén era hermano mayor He was the older brother. de los 10 hermanos of the 10, y los hijos de Lea. and the sons of Leah. Intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso que no lo matemos. You know, and he tried to save his brother, and he said, you know what, let's not kill him. No derramemos sangre, arrojémosla en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. You know, let's not shed any blood. You know, let's put him in this cistern in the desert, Y but Rubén- let's not lay a hand on him. Y Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolvérselo a su padre. And the reason Reuben had said this was because he wanted to save Joseph later and then return him to his father. Vemos que dentro de toda la manada de malos hay uno bueno por ahí. You know, usually in this group of all these bad people, there's one that's good. De repente hay un hermano mayor que siente la responsabilidad de protegerte. Maybe there's an older brother that has that responsibility to protect you.
Y uno se siente orgulloso cuando tiene un hermano mayor. And one can feel very prideful when they have that older brother. Yo recuerdo que una vez un hombre me estaba golpeando I remember one time this man, y this con una person vara was me beating me, partió la cabeza, por aquí todavía tengo la cicatriz, and he split my head open, y me dio un barazo, me golpeó. and he hit me. Entonces, ¿qué sucedió? And so what happened? Que mi hermano vino y lo agarró a golpes y me salvó de la paliza que me estaba dando el hombre. So my brother came, he saw that, and he beat him up, and he stopped me from getting beat anymore. Yo creo que uno se siente contento cuando alguien viene al rescate. I think somebody feels very prideful when someone comes and rescues you. Rubén tuvo que ocuparse, But Reuben, y cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, so when Joseph arrived there where his brothers were, lo primero que le arrancaron la túnica muy elegante que traía. they took away his beautiful tunic. Recuerde que esa túnica le había despertado mucho celo. Remember, that tunic caused a lot of ¿Y jealousy. cómo se desquitaron? And how did they? What did they do? Despojándolo de lo que más lo más hermoso que le había dado su papá. They relieved him of the thing that he valued most, Yo that creo his que father para gave José him. fue mucho dolor, And I know that for Joseph that caused a lot of pain. porque él se sentía preferido y se sentía muy orgulloso de ver que papá le hizo algo especial. Because he was very proud of the fact that his father had done something very special for him. Amén. Amen. ¿Okay? Entonces lo agarraron So they grabbed him, y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. and they threw him into a cistern which was dry and empty. Y luego se sentaron a comer. Then they sat to eat. Y en eso, ¿y sabe qué estaban comiendo? You know what they were eating? La comida que les trajo José. The very food that Joseph brought them. Los viene a ver, He comes to see them, les trae comida brings them food, y luego se sientan a comer and then they sit to eat, y el otro pobre metido en la cisterna. and he's in a big hole. ¿Qué clase de hermanos? What kind of brothers are these? Así que luego se sentaron a comer So they were there sitting to eat. y en eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. And then when they raised their eyes, they saw a big group, a caravan of Ishmaelites who were coming from Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra y que llevaban a Egipto. And their camels were full of perfume, balsamic, myrrh, and everything they were taking to Egypt. Eran comerciantes And these guys were businessmen. y aquí salió el espíritu israelita You know, and here this spirit raised up de negociar. to negotiate. Entonces Judá And then Judah propuso a sus hermanos: told his brothers, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? what will we gain if we kill our brother and hide En his vez death? de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas Instead of killing him, why don't we just sell him to the Ishmaelites? y nos ganamos un dinerito. And then we at least get some money. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. You know, at the end of the day, he's our own brother. Así que vamos a venderlo. So let's sell him. En lugar de venderle las heridas, lo vendieron, ¿verdad? Yeah, instead of beating him up, you know, whatever, they were going to sell him. Aquí vemos el cuadro. Here we see the image. Ahí vienen los There are ismaelitas, the Ishmaelites. sacan a José de la They De la cisterna. they take him out of the cistern, out of the hole. y ya no tiene ni túnica, He doesn't have a tunic anymore. y ahí And there, lo venden por 20 monedas de plata. they sell him for 20 pieces of silver. ¿Qué tipo de Jesús, verdad? You know, what type of thing? Aborrecido por sus hermanos judíos. Hated by his brothers, his Jewish A los brothers. suyos vino y los suyos no lo And recibieron. like the way Jesus was to Uno que yours se came llama and they rejected him. Judas, no Judas, sino Judas, lo traiciona, You know, Judas, you know, lo vendió Betrayed por Jesus 30 monedas de and plata. sold him for 30 pieces of silver. Ese hizo mejor negocio que este. You know, he did a little better than this guy. Este lo vendió por 20 y Judá lo vendió por 20 y Judas lo vendió por 30. Not if you consider inflation. See, yeah, but he was sold for 20 and Jesus was sold for 30. Mi hijo me dice que estaban considerando la inflación. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. So his brothers were in agreement with this. Allí cuando los mercaderes medianitas se acercaron, And so when these Midianites got close, these sacaron a Midianites, José de la cisterna they took him out of the cistern y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. and they sold him for 20 pieces of Y silver. fue así como José fue llevado a Egipto. And that's how Joseph was taken to Egypt. Cuando Rubén, su hermano mayor, regresó de él y volvió a ver a la cisterna, José ya no estaba allí. When Reuben then returned to the cistern to go look for his brother, he wasn't there Se anymore. rasgó las vestiduras You know, he tore off his clothes en señal de duelo in a sign of y pain. regresó entonces donde estaban sus hermanos And then he went to his brothers y le reclamó: and he yelled at him. ¿qué hiciste con mi hermano José? What did you do with my brother Joseph? ¿Dónde está? Where is he? Yo no sé si estos hermanos le dijeron que lo habían vendido y aquí está tu propina, ¿no? I don't know if they said, you know, hey, we sold him and here's your cut.
No dice la Biblia. The Bible doesn't tell us. Pero José se molestó, o Rubén se molestó But mucho Reuben was very bothered by this. por lo que había hecho con su hermano. Yeah, because of what they Así did. que aquí vemos que lo sacan de la cisterna We take him out of the cistern, y se lo llevan para vendérselo a los mercaderes a la fuerza. and they take him and sell him there. Qué cuadro tan terrible de la vida de José. You know, it's a very terrible image Y a of veces portrait of his nosotros life. pensamos, ay Señor, ¿por qué sufro tanto yo? Sometimes we think here, you know, oh Lord, ¿Por why qué do I pasan suffer so tantas much? cosas a un hombre que Dios llama a un ministerio? Well, why do things happen to you when you're called to a ministry? Pensamos que tenemos el camino libre y que no va a haber ninguna dificultad. You know, we think we have that free path and we won't have any Desde el difficulty. momento que el diablo sabe que tú eres llamado por Dios, te va a hacer la vida de cuadritos. The moment that God knows that you have a calling on your life, He's going to make your life difficult. Te va a poner toda la presión que puede. You're going to have all of the pressure that you can. Así que aquí vemos a José. So we see Joseph. Ya no está ese muchacho. Oh, that boy isn't here. ¿Y ahora qué hago? Now what do I do? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, And then the brothers took Joseph's tunic, degollaron un cabrito you know, and they killed, y con la sangre empaparon la túnica. and they took the blood of that goat, and then they put it on the tunic. Qué manera de mentir. It was a way of lying. ¿Cómo es el pecado? You know, what sin causes you to do? ¿Cómo una persona tan corrupta puede pensar de esa manera? How a person so corrupt begins to think that way. Luego le mandaron a su padre con el siguiente mensaje. And then they sent this to their father with the message. Encontramos esto. We found this. Fíjate bien si es o no la túnica de su hijo. Look closely and see if it's the tunic No le of dijeron our si es son. la túnica de mi hermano. No, They didn't say the tunic of our brother. si es la túnica de su See hijo. if it's the tunic of your son. Cuando nuestros hijos se comportan mal, You know, when our children, they get bad, le decimos a nuestro cónyuge, you know, we tell our mira lo que significant hizo tu other, hijo. we say, look what your child did. Aquí una manera despectiva de decirle, vaya y dile a mi papá Go and tell my dad que si esa es la túnica de su hijo. if that's the tunic of Claro our que son. sí es, ¿verdad? Of course it is. Pues ellos mataron un animal, They killed an animal, lo mancharon de and sangre, they put blood all over it. tanto que trabajó pobre Jacob All of that it worked para crear la cuna to create this y image, luego tener un recuerdo to have a memory de su hijo manchado de sangre. of their son covered in ¿Hasta blood. dónde llega la maldad del ser humano? Think about the evil of humanity. Luego se llevan los midianitas a José y lo venden en Egipto. So the Midianites there, they come and they sell him to Egypt. En Egipto los midianitas lo vendieron a un tal Potifar, They sold him to Potiphar, oficial del faraón, an official of Pharaoh del faraón y capitán de la guardia. and captain of the guard. Primer ministro de justicia, no, primer ministro de defensa, me The imagino. first Secretary of Defense. Se lo vendieron al primer ministro de defensa. They sold it to him. Ahora, imagínate el pobre José. So imagine Joseph Salir de la cisterna, getting out of that well, the ser cistern, llevado como esclavo taken like a slave, y luego venderlo como esclavo. sold as a slave. ¿Cuánto dinero le pagaban a José por ser esclavo? How much money do you think they paid Joseph for being a slave? No, nada. Nothing. Él lo compraron para abusarlo y usar sus fuerzas. You know, they bought him to use his strength to do ¿Sabe whatever. cuántos años tenía José cuando sucedió Do esto? you know how old he was at this point? ¿Quién sabe Does cuántos anyone know años how tenía old he José? was? José trabaja duro para su amo Potifar. Joseph worked really hard for Potiphar. Por eso cuando José se hace mayor, Potifar lo encarga de toda su casa. That's why when he gets older, Potiphar puts him in charge of the entire home. Entonces, ¿por qué está José en la prisión por la esposa de Potifar? So why was Joseph then sent to prison? Because of the wife of Potiphar. Se nos dice que José tenía una edad de 17 años. He was like 17 years old. Cuando José crece, es un hombre muy hermoso. You know, when he grows up, he's a very beautiful man. 17 años, 17 years ya old. tendría varios años ahí con Potifar, me He imagino. was there many years with Potiphar. Y la esposa de Potifar quiere que él se acueste con ella. And Potiphar's wife wants him to sleep with him. Pero José sabe que eso sería malo But Joseph knows that would be y bad, no quiere. so he doesn't want to. ¿Cómo el enemigo lo va a tentar ahora? So how the enemy is tempting him Mira, from una here. persona es probada en todas las líneas que A tiene que person ser probada cuando is- es llamada a un ministerio. When you're called to a ministry, a person is tested at each and every level. Y en cada uno tiene que probar que tú eres fiel a Dios. And in each one, you need to show your faithfulness to Y él God. tenía mucho respeto por su capitán. But he had a lot of respect for Él his captain. sabía que él era su amo y que lo tenía que respetar y mucho menos meterse con la mujer de él. He knew that that was his owner, and he needed to respect him, and he wouldn't get in with his woman. Y no quiere.
And he doesn't want La to. esposa de Potifar se enoja mucho porque no se acostó con ella. So Potiphar's wife got very mad because he didn't sleep with her. Y cuando su esposo viene, le miente y le dice, And so when Potiphar comes to her wife, ese malo José se trató de acostarse conmigo. she says, that evil person Joseph tried to sleep with me. Potifar le cree a su esposa, So Potiphar believes his se wife, enoja mucho con José gets mad at Joseph, y hace que lo metan a la prisión and puts him in prison por una mentira. for a lie. Qué terrible cuando no se da los caprichos de una mujer. You know, because he didn't do what that woman wanted. Y se aprovecha y como no pudo, Because he couldn't. se venga de él. They took vengefulness on him. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? Do you know how long he was in prison? No les estoy contestando las preguntas, ¿verdad? I'm not answering those questions, right? José huye de la esposa de Potifar. Here we see Joseph running away from Potiphar's wife. La mujer se quedó con una prenda de José You know, she kept a piece of his clothing here para decirle al marido, to show the mira que husband, trató de abusarme. look, he tried to Y abuse mira lo you. que trató de hacer su esclavo. And look what your slave Yo no tried lo to do. quiero en mi casa. I don't want him in my house. Ya no lo quiero ver. I don't want to see him again. Porque mira lo que me hizo. Look what he did to me. Tienes que hacer algo por él. You need to do ¿Y something tú to sabes him. cómo se ponen las mujeres cuando se enojan? You know how a lady gets sometimes when she gets mad. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? So what happened? Ahí va José para la cárcel. Joseph goes to jail. ¿Cuánto tiempo? How much time was he in prison? Te voy a ayudar un poquito. I'm going to help you a little bit. Aquí tardó 13 años en la cárcel. 13 years. Parece que Dios se olvida cuando tiene un llamado. Sometimes you forget, you know, if you had a call. ¿Qué pasó en todo ese tiempo que What José estuvo en la cárcel? happened in all that time that he was in prison? ¿En qué pensaba José? What did he think about? ¿En la falta de su papá? You know, not having his dad, ¿En la muerte de su mamá? the death of his mother, ¿En el odio de sus hermanos? the hate of his brothers, ¿El haber sido vendido como esclavo? being sold as a slave, ¿El haber sido acusado injustamente por algo que no cometió? being accused of something that he didn't do? 13 años para meditar en esto. 13 years. Pero él no se quedó ahí. But he didn't. El encargado de la prisión pronto ve que José es un buen hombre. You know, the person in charge of the prison see that Y Joseph por is a eso good lo man. pone en cargo de todos los otros prisioneros. And he puts him in charge of all the other prisoners. Hasta en la cárcel, Even el hombre in prospera. prison, he was prospered. como Dios prospera a un hombre How que God tiene un llamado. prospers a man who has a calling. Más tarde Faraón se enoja con su copero y su panadero y los mete en prisión. And then later Pharaoh gets mad at the person who makes his Una copper. noche cada uno de Puts ellos them in prison. tiene un sueño especial, So these men, they have this dream, pero no saben lo que significa. but they don't know what their dream signified. Al día siguiente José dice, And then the next day Joseph says, cuéntame tus sueños. tell me your dreams. Entonces José, con la ayuda de Dios, explica el significado de los sueños. And Joseph there listens to both of their dreams and he gives the Recuerda definition que of what it is. era un copero Remember a guy who made copper? y un panadero. You know, a guy that did bread. Entonces el que hacía el pan y lo servía, So when he made bread, y he el que served le it. servía el vino al rey. And the el other one copero. served the drinks to the Y el Pharaoh. copero le dice, He's a cupman. en 3 días saldrás de la prisión, le dice José, In 3 days you will leave this prison. y serás el copero del faraón de nuevo. And you will be the cupbearer of Pharaoh. Por eso José le añade, And that's why cuando Joseph adds salgas, this. habla a faraón de mí But when you get out of here, y talk to ayúdame a Pharaoh salir de aquí de la about me prisión. and help me get out of here. Recuerde que lo puso el primer ministro de defensa, Remember the first minister of defense, the secretary of defense, y is the one pues who es put muy him in. duro, ¿verdad? So it's really hard to get somebody out that the Pero el defense panadero, company- José dice, en solo 3 días faraón te cortará la cabeza. But to the bread maker, he says in 3 days, the Pharaoh's going to cut your head off. Ahí vemos el cuadro. Here we see the image. El panadero lo van a colgar The bread man, they're going to hang him. y el copero lo van a The restaurar cupbearer will be para restored servir el vino de nuevamente al to rey. serve wine to the king. Qué bonitos los cuadros porque nos ayudan a visualizar un poco más la enseñanza, ¿no? The images give you a perspective of what we're seeing. Ahora bien, José interpreta el sueño al faraón. So Joseph then interprets a dream to Pharaoh. Aconteció que pasado 2 años So 2 years passed after that. tuvo faraón un sueño. Pharaoh had a dream. Después de que el panadero fue muerto, After the bread maker was fue killed, ahorcado, he was hung. después de que el copero es restaurado de nuevo para servirle al rey, The cupbearer was restored. Faraón tiene un sueño. Pharaoh then has a dream.
te parecía que estaba junto al río, They were there together at the river. y en el río subían 7 vacas flacas que en lugar de dar leche daban lástima. That there were the 7 cows that were very skinny. Eran flacas, flacas, flacas. They were very, very skinny. Y 7 vacas gordas And then we see 7 cows que that were very paseaban en fat el prado. that were there as well. Y luego dice que tras ellas subían el río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, So then we see the 7 fat cows got together with the 7 skinny cows there at the river. y que las vacas feas de aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón turbado. And those skinny cows then ate the fat cows. Algunos de nosotros hemos oído And the Pharaoh woke up. de alguna manera la historia, ¿no? You know, we've heard the Del story sueño del maybe faraón. in some way or another, maybe. De From que Pharaoh. 7 vacas gordas y que 7 7 fat vacas cows, flacas. 7 skinny cows. Ahora se durmió de nuevo y soñó por segunda vez el mismo sueño, So then Pharaoh went to sleep and he dreamed the same dream. muy parecido. Very similar. Que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña You know, that 7 spigots that were growing beautiful there. y que después de ellas serían otras 7. And then there were another 7. Y las espigas menudas abatidas del viento solano And then from the wind. y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. And the very unhealthy ones again devoured the healthy ones. Y despertó Faraón. And Pharaoh woke Y up. aquí que era un sueño. And here was a dream. Y sucedió que por la mañana estaba agitado por su espíritu. And his spirit was very Y agitated. envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto And he called all of the magicians there. y a todos los sabios. And all the wise men. Y les contó Faraón su And sueño. Pharaoh told each one of them his Mas dreams. no había quien le pudiese interpretar a Faraón el sueño. But no one was there that could interpret the dream. Entonces, ¿qué sucede? So what happened? Entonces el jefe de los coperos, But then the head recuerde que el cupbearer, rey no tenía solamente un copero, remember, he didn't have just any cupbearer, he had many tenía cupbearers. mucha gente, And a ¿no? lot of them. Entonces el jefe de los coperos The head cupbearer habló a Faraón diciendo: spoke to Pharaoh and he me said, acuerdo hoy de mis faltas. oh, I remember today my faults. Cuando Faraón se enojó contra tus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. I remember that when Pharaoh was angered, you know, against his servants, he put us in prison, me and the bread maker. Es la cárcel que tenía, era la que mandaba Potifar a los presos, a los soldados, a los que él tenía. You know, this is where Potiphar put all the prisoners. Y él y yo tuvimos un sueño, Him and I had a dream. y en la misma noche cada sueño tenía su propio significado. And each dream had its own meaning. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, And there was this Hebrew youth there, with siervo us, del capitán de la guardia, servant to the captain of the guard. y se lo contamos. And we told him. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme su sueño. And he interpreted each dream and he told each of us what it meant. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. And the way he interpreted is actually the way it Él happened. me dijo que yo iba a ser restablecido en mi puesto He told me that I would be reestablished in y my que le post. iba a seguir sirviendo el vino al rey. And that I would continue to serve wine to the king. Y al panadero le dijo que en 3 días lo iban a colgar. And that the bread maker would be hung Y así in 3 sucedió. days. And that's what happened. Yo fui restaurado y estoy I was aquí. restored on here, Y el panadero fue muerto. and the bread maker was not. Entonces, ¿qué pasó? And so what do we see? Entonces respondió José a Faraón: So Joseph responded to Pharaoh. el sueño de Faraón es uno mismo. You know, the dream of Pharaoh is the same. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. God has shown Pharaoh what he will do. Las 7 vacas hermosas son 7 años, son 7 años. Those 7 cows are 7 years. Y las espigas hermosas son 7 años. And those spigots are those 7 years as well. El sueño es uno mismo. You're seeing the same dream También las twice. 7 vacas flacas y feas, And the same thing with the 7 que skinny subían cows tras ellas, son 7 años. that are also 7 years. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano And those spigots that are very son weak, 7 años que serán de hambre. those are all representing famine. Esto es lo que respondió Faraón. So Pharaoh responded, Lo que Dios va a hacer, what God will do, se lo ha mostrado a Faraón. he has showed this to Pharaoh.
Esto fue lo que respondió José a Faraón. This is Joseph telling this to Pharaoh. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. What God is going to do, he has He shown aquí to que vienen Pharaoh. 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. That there will be 7 years of great abundance in all of Y Egypt. tras ellos seguirán 7 años de hambre. To be followed by 7 years of Y famine. toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. And all of the abundance will be Y el forgotten. hambre consumirá la tierra. And that hunger will consume Y the land. aquella abundancia no se echará de ver And we will not, the abundance a will be so much causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. because that famine that follows will be even greater. Qué tremenda la historia, hermano. It's a great story. Cómo Dios trabaja de una manera milagrosa y misteriosa. How God can work in a mysterious way. Y Dios trabaja a largo plazo. Nosotros nos dan una palabra profética y queremos que se cumpla hoy. And it works long term. You know, we get a prophetic word and we want it to happen now. Pero la palabra tiene un cumplimiento a su tiempo, a su tiempo. But that word has fulfillment in its time. Esto es lo que respondió Faraón. This is what Pharaoh responded. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. What he's done, he's already shown it to Pharaoh. Ya leí esto. Y aquí está el cuadro de las 7 espigas. Entonces, ahora bien, Okay, José, gobernador de Egipto. Joseph then becomes a El governor asunto of le Egypt. pareció bien a Faraón, Pharaoh liked this. a sus siervos. To his servants, he told Y them. dijo Faraón a sus siervos, He told his servants, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? are we going to find another man like En this? quien el Espíritu de Dios esté con él. Where the Spirit of God is with him? Y dijo Faraón a José, And Pharaoh told Joseph, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, God has told you to know all this, y no hay entendido ni sabio como tú. and there's no other wise like Tú you. estarás sobre mi casa, You will be over my house. y por tu palabra será gobernado todo el pueblo de Egipto. And by your word, the entire kingdom will be governed. Solamente en el trono seré yo, I will be above you. But seré yo mayor. I will be above you. But that's it. Imagínate, hermanos, Imagine, brothers. de la prisión From prison al palacio. to the palace. Ahí es cuando llega el tiempo que Dios nos exalta. That's where God, that time comes when God ¿Cuántos exalts años you. vivimos en crisis? How many times, how many years have we lived in ¿Cuántos años crisis? pasamos en In dificultades? difficulties. ¿Cuántos años los hombres de Dios sufrimos intensamente? Where the men of God suffer Y algunos intensely. no ven la gloria, pero no conocen la And historia. many people see that glory, but they never hear the story that got them Y una there. vez que José le interpreta el sueño So a here, Faraón, when the dream is being interpreted, el hombre se queda sorprendido. the man is astounded. Tienes que ser Dios. You have to ¿Y be quién God. mejor que tú que me puedas ayudar? Who better than you that can help me? Y José el sueño le interpreta a Faraón que necesitaba hacer en cada provincia, poner cosas para guardar la comida por 7 años. And so then we see that Joseph instructs the people to build Y le these dio big silos to store the food. Todas las instrucciones de cómo crear bodegas They para created massive almacenar storage rooms la to store abundancia que food había en 7 años. and to store the abundance of all the food that there was in Porque those 7 todos los years. países de alrededor se les iba a acabar la comida. Because every country around them would be without food, Iban a quedar sin comer. and they would be without food, Iban a morir muchos. and then many will die. Pero José fue llamado But Joseph was called para preservar la vida de muchas to personas. preserve the life of many people. Y eso es el llamado que Dios nos hace en ocasiones. That's the calling that God has for Preservar us, la vida de otros to save the life of para others, que no pierdan la salvación. to not lose your salvation. Muy bien. José le interpreta el sueño al faraón. Dijo además Faraón a José: Pharaoh then said to Joseph, He aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. I put you in charge of all the land of Egypt. Entonces Faraón se quitó el anillo So he took his ring y se lo puso a José. and he put it there. Me lo regresa después. ¿Ok? Hey, you said this was. Entonces Faraón se quitó el anillo y se lo puso en su mano. So he took the ring, put it in his hand. Y lo puso en la mano de José. He put it in the hand of Y Joseph. lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. And he dressed him in very nice clothes. Imagínate fine cómo ones. venía el preso. Si hubiera estado en Estados Unidos venía con rayitas, ¿verdad? If he was in the U.S., imagine the person would have stripes, right? Pero aquí ahora But now, se quita sus trapos viejos he takes off his old clothes y lo visten de lino fino. and he puts this Le fine ponen linen un anillo en la mano and put a ring in his y hand. un collar de oro en el cuello. And then a gold Y necklace si on tú his miras neck. los collares que usan los judíos, los egipcios, And if you look at the stuff the Egyptians used to wear, cosas, they were big. son We're grandísimos. talking big. Y lo hizo subir en su segundo carro. And he got him in the second car. El carro más famoso que había, aparte del rey, había And otro. from the king's caravan to his. Así que si él tenía un Rolls Royce, So if he had a Rolls Royce, a lo mejor le tocó a José un Lamborghini. maybe he had a Lamborghini, right? Así que aquí José se queda con tremendo carro, So Joseph has this beautiful vehicle,
y doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. You know, and he bends Él and he gives him recibía, everything. es costumbre que todos le daban honra al segundo del rey, al Everybody gobernador. would then bend their knee towards him Él es el gobernador de toda la nación. because he was the governor of the entire nation. José gobierna absoluto en todo Egipto. And he governed everywhere in Egypt. Él es el gobernador de Egipto. The governor of Egypt. Como Dios, How God, de una esclavitud, from slavery, te lleva a un reinado. takes you to a Ese es el kingdom. plan que Dios tiene en la vida de nosotros. And that's the plan God has De for you. esclavos From slaves. nos libera, He liberates nos us. saca de la esclavitud Takes us from slavery y nos lleva a servirle a Él. and takes us to serve Nos Him. santifica y por último nos lleva a la vida eterna He sanctifies us, para takes us to compartir eternal el life. reino de Él con nosotros. To share His kingdom with us. Ese es nuestro Dios. That is our Es un God. cuadro hermoso el que estamos viendo. José se da a reconocer a sus hermanos. Joseph then shows himself to his Hubo un brothers. hambre tremenda después de que pasó los 7 años de So abundancia. after those 7 years of abundance, there was a Imagínate, famine. José tenía 17 años. So Joseph was 17 Ya when les this all dije started. cuántos años tenía. I told him roughly how many years he is. 17 años. 17. Luego trabajó con Potifar, no sabemos cuántos años estuvo ahí. Then he worked with Potiphar, we don't know how many years he was Estuvo there. 13 años preso. 13 years in prison. Y luego, And después de then, salir de la after cárcel, he gets out of prison, comienza 7 años de abundancia. 7 years of abundance. Entonces, ¿cuántos años van si alguien sabe sumar? So how many years have already passed there? 30 y pico de años más, 35, 30 y cuantos, You ¿verdad? know, late 30s roughly. Pasan. Llega una escasez terrible Imagine the en famine la tierra happens. donde había nacido José. The land where he was born, the famine hits. Y con mucha dificultad José manda, a Jacob manda a sus hijos que vayan a buscar comida a Egipto. And then so they had sent their children to go look for food in Egypt. Y cuando llegan a comprar la comida, So when they go to buy this food, cuando llegan los extranjeros, you know, these foreigners in this tienen land, que in ver al Egypt, gobernador. they have to go look at the governor. Y cuando llegan a ver al And gobernador, when they go to see the governor, aquellos nunca se imaginaron que era su hermano el gobernador de they Egipto. didn't even realize it was their own brother. La historia es impresionante, yo no tengo tiempo de contarlo The todo. story is amazing. I don't have time to tell it Pero all. aviéntate a leer de Génesis 35 al 45, But read toda la Genesis 35 historia. and 45 and read Te the va a story. emocionar It will excite you. de cómo Dios preserva la vida de José, How God preserves the cómo life of Dios Joseph. lo ayuda poderosamente. How He helps him powerfully. Y cuando llega el momento más crítico, And then when that critical moment happens, José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Joseph teaches us that leaving your past behind is important and to forgive. Vinieron 2 veces a comprar comida. They came twice to buy food. Y todo el cuadro que nos enseña José ahí es impresionante. And that whole thing that you see is impressive. Él quería saber si su papá todavía He vivía. wanted to know his father was still alive, Él quería saber si su hermanito Benjamín todavía estaba vivo. if his brother Benjamin was still Y alive. dejó a uno preso de ellos y le dijo, hasta que no me traigan a Benjamín, no, para que yo verifique que el que me están diciendo es verdad. And he kept one of them back and said, you need to bring Benjamin back before I let him go. Because I want to make sure he's alive. Y esa situación fue muy dura para sus hermanos. And that was a difficult situation for the brothers. Porque dejar a un hermano preso To leave one brother prisoner, y irse a la tierra de su padre go back to the land of their father, y preguntarle otra vez al papá que por favor, and to ask the dad, please, que mandara a su hermano menor. send your Si youngest. no, no iba a haber más comida Otherwise, there won't be any more food, y no iban a rescatar al hermano que tenían preso. and our brother will stay in prison. Cuando llega otra vez ellos When they come back, y tienen que ver a José de nuevo, they have to see Joseph again. ya no aguantó más José. He couldn't hold it in anymore at this point. Ese es el grito más escalofriante que pudo sacar. You know, he screamed in this moment that Todas las shaken. heridas que tenía profundas, internas en su alma, All brotaron. of those internal and deep wounds inside, Todos los recuerdos del rechazo, del abandono, all of those moments of de la rejection, traición, abandonment, of being betrayed, de despojarlo de su túnica, of being taken his tunic from him, de meterlo a esa cisterna, to put him inside of that big de hole, venderlo a esos to mercaderes, sell him to the merchants, de haber pasado por esa tentación to go through that temptation, y luego haber sido preso por 13 años and then made a prisoner for 13 por years un crimen que no cometió. for something he didn't do. Lloraba amargamente. He cried bitterly. Mandó que todos los egipcios se salieran He asked all the Egyptians y to dejó leave, a sus hermanos ahí. and he left his brothers there. Y dice que el llanto que
que exclamó José. And it says that the scream that he Un made llanto escalofriante que sacudió a todo Egipto. was bone chilling. That Todos was lo all of oyeron, Egypt. dice. Everyone heard it, they Es said. una manera de expresar lo fuerte del It's a grito. form of expression showing how loud Ese it es el was. grito de una herida que se hizo tan profunda. Because of that wound that was so deep Tan profunda que uno recibe a veces el rechazo de sus padres, that somebody received rejection from their el parents, rechazo de sus amigos, of de your sus friends, hermanos, your brothers, traición de personas que te han traicionado, being betrayed, daño que te han betrayed, hecho. the pain that they've caused you. Pero algo lindo de José, But there's something in que él Joseph nunca guardó ese enojo y ese rencor, that he didn't hold that in, que él se despojó de eso. that he let that go. Y en ese llanto de dolor, And in that scream of pain, sacó el dolor que lo traicionaba y que lo engañaba he dentro, took out that pain that had betrayed him inside, y el dolor interno que tenía. and that internal pain that he had. Así que José nos enseña a perdonar y dejar atrás el pasado. And so Joseph shows us to forgive. And Vamos leave en our la past historia behind. cuando la predicción de los 7 años de hambre. You know, we see the prediction of the 7 years of hunger. Los hermanos descienden desde su tierra en busca de alimentos. You know, his brothers were coming looking for food. Y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado. And seeing his brothers and seeing their reaction, we can see that he was able to forgive No them. guardó enojo con sus hermanos. He didn't hold that anger towards them. Qué tremendo, ¿verdad? Qué ejemplo de servicio. What an example of Qué service, ejemplo de sufrimiento. of suffering, Qué ejemplo de entrega. of giving. Tenía la autoridad para cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. He had the ability and the authority to be vengeful to his brothers. El verdadero perdón requiere un dejar atrás del pasado. True forgiveness means leaving behind the past. Entendamos esto bien claro. We need to understand this. Perdonar no es olvidar, Forgiving isn't about forgetting. porque eso es imposible. That is impossible. Pero perdonar significa dejar atrás la falta But forgiving means to leave y behind the no volver a fault traer a las presente nunca más esos recuerdos. and don't bring that back into the present ever again. José aprendió a perdonar. Joseph learned to forgive. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Forgiving those who offend us perfects the forgiveness of Mateo God. nos dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Because in Matthew it says that if we cannot forgive men, those who os offend us, perdonará también, no los perdonará también vuestro Padre Celestial. then our Heavenly Father cannot forgive Mas us. si no perdonáis a los hombres sus ofensas, If you cannot forgive men their offenses, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. then your Heavenly Father cannot forgive yours. No perdonar al prójimo es estorba nuestro servicio a Dios. Not being able to forgive your neighbor Muchos is de not being able nosotros to servimos en la forgive. iglesia, pero todavía no hemos resuelto el pasado. You know, many of us are here in the church and we haven't been able to Todavía resolve guardamos that. fresco todo el sentimiento que sucedió en nuestras We vidas. still hold all of that pain that's been in our Y tú no lives. puedes ser tan efectivo en las cosas de Dios a menos que no rompa con el pasado. And you can't be effective in the service of God unless ¿Cuántas you let that personas, go. mujeres, sufren de niños abusos sexuales? You know, how many women or children ¿Cuántos suffer sexual maltratos abuse? físicos? ¿Cuántas heridas? Physical ¿Cuánto abuse. golpe? ¿Cuánta How many traición? pains, how many betrayals? ¿Tanto engaño? So much anger. Y venimos al Señor y nos convertimos, pero no tratamos esas cosas del pasado. And we come here to the Lord, we convert, but we don't give that other stuff to God. Pero la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. But if we do not forgive, then the Lord Por cannot tanto, forgive si us. traes una ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. So much so that if you have an offering to the altar, but you remember that your brother has something against you, Deja allí tu ofrenda delante del altar. leave your offering there at the altar. Anda, reconcíliate con él primero y con tu hermano. Go reconcile with your brother. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Then come bring the offering. La Biblia dice en Colosenses 3:13, In Colossians 3:13, soportados unos a otros, support one another perdonados unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, and forgive one another, because if one has a complaint against you, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. in the way that Christ forgave you, also forgive each other. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo del ser vínculo perfecto. And above all these things to be dressed in love, because that is No the perfect. podemos guardar amor, rencor. We cannot hold anger. José lloró, sí lloró, Joseph cried. sí le dolió demasiado lo que hicieron sus It hermanos, hurt him what his brothers did, pero no guardó ese enojo but he didn't hold that anger in contra ellos. against them. La Biblia dice que los abrazó. He hugged them. Cuando agarró a Benjamín lo besaba. When he grabbed Benjamin, he kissed him. Y no solamente eso, hermano. And it wasn't just that. Cuando yo Faraón, lo que pasó en la vida de José. When he saw Pharaoh, it would happen in the life of Joseph. Y José le dijo, vayan a traer a mi papá, And he said, go get my dad. traigan toda su familia. Bring all your family. Le vamos a dar la mejor tierra en Egipto para que vivan. We'll give you the best land Y in yo me Egypt voy to a live. encargar de todos ustedes. And I'll take care of your needs. El hijo rechazado, The rejected el son, hijo traicionado, the betrayed son,
Esto muestra el verdadero amor de un ser que ama a Dios. This shows the true love of someone who really loves God. Cuando llegó los carros, porque mandó carros a traer a Jacob. You know, because he sent chariots there to go get them. Jacob no podía creerlo. You know, Jacob. Primero que su hijo estaba vivo. First, that his son was alive. Segundo que era el gobernador de todo Egipto. Secondly, he was a top governor of all of Egypt. Y se vino con toda la familia. And he came with his whole family. Ahí estuvieron por 400 años. You know, they were in that land Hasta for que 400 Dios years. los sacó con señales y prodigios. Until God took them out of that land with signs and wonders. Usted nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. You have to forgive to see the Father. Si tú no perdonas a tu hermano, no vas a ver al Padre Celestial. If you can't forgive your brother, you can't Porque see si him. no perdonamos al que nos ofende, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Because if you can't forgive those who El offend que you no here, perdona vive atado, pero el que perdona será libre de esa atadura. because he that does not forgive, he's bound up, but he that forgives is set free. José fue esclavo, Joseph was a slave, pero estaba libre. but he was free. Los hermanos eran libres, The brothers were free, pero eran esclavos de lo que but hicieron. they were a slave to what they had done. Eran libres, pero eran esclavos. They were free, but they were slaves. José era esclavo, Joseph was a slave, pero era libre. but he was free. Acercaos ahora a mí. Then get close to me. Y ellos se acercaron y dijo, And they got close to him and said, yo soy vuestro hermano I'm José, your brother Joseph, a quien vosotros vendisteis a Egipto. who you sold to Egypt. Ahora pues, Now then, no os entristezcáis, don't be sad, ni os pese el haberme vendido aquí, and don't feel bad for even having pues sold me, para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. because to preserve your lives, God sent me before you. Para esto Dios nos preserva, That's why God preserves us, para preservar la vida de to otros. preserve the life of others. Y esa es la vida de José, And that's the life of Joseph, un hombre de Dios a man of God, que entendió su llamado, who understood his calling, que supo manejar las situaciones adversas that knew how to deal with the adverse y que things, se propuso ir por encima de ellas and he went on top of y dar those things victoria to get victory, y declarar que el Dios que nosotros tenemos and declare that the God that we es un have Dios de is misericordia a God of y mercy es un Dios de poder. and a God of Puestos de power. pie, vamos a orar. Please stand to your feet and let us pray. Padre, agradecemos tu palabra en esta hora Father, we thank you in this hour por